la versión 51 de la reunión anual del Foro Económico Mundial, que en esta oportunidad se realiza virtual. La pandemia por COVID-19, el principal reto para los líderes globales. En Italia, el primer ministro Giuseppe Conte dimite con la esperanza de formar un nuevo gobierno. Tiene un plazo de 48 horas para conseguirlo. ¿Lo logrará? Y Colombia supera los 2 millones de contagios por coronavirus y más de 52.000 muertes. A ellas se suma en las últimas horas el fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24, con los mejores periodistas, corresponsales en Washington y analistas políticos. Y en estos tiempos de pandemia también los buscamos esas voces en el resto del mundo. Este es un espacio en el que usted puede participar, puede formar parte de este tiempo de análisis a través de sus puntos de vista, de sus comentarios que nos puede hacer llegar a través de nuestra cuenta en Twitter. Si quiere, estamos como Club Prensa NTN24. Envíenos su opinión por mensaje directo o también a través de las redes sociales. Nos gusta mucho leerles. Son todos bienvenidos. 9:31 de la mañana en Buenos Aires, en Argentina. Saludo a Antoni Gutiérrez. Antoni es especialista en comunicación, es asesor de comunicaciones y director de Ideograma. Antoni, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Antoni, me parece que estáis sufriendo una ola de calor en Buenos Aires, mientras anoche en la costa este, al menos en la zona noreste de la costa este, cayó hasta aguanieve. El frío arrecia por aquí y el calor aprieta por el sur del continente. Sí, yo vengo además de una ola de frío en Europa y en particular en España, Madrid, Barcelona. En fin, estoy viajando y sometido a estas exigencias extremas del clima que reflejan evidentemente una constatación más, otra más, científica y muy presente del cambio climático. Carmen Beatriz Fernández, desde Bilbao. Me parece que en Bilbao el frío también es notorio. Es una ciudad bellísima, por cierto, cerca de otra que es una de mis preferidas, de Donostia o San Sebastián. La saludo con mucho gusto, consultora política de Data Estrategia y profesora de la Universidad de Navarra. Carmen Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Encantada de estar con ustedes. Saludos a Antoni también. Gracias a ambos por compartir tiempo con nosotros. Miren, quiero hablar del Foro Económico Mundial que comienza hoy precisamente, ese foro virtual, pero hay una noticia que nos ha sorprendido en las últimas horas. No es una noticia local. Ha muerto por causa del coronavirus, de la enfermedad que genera el coronavirus, la COVID-19, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo es una figura que rebasa su posición de ministro de Defensa al uso. En los países hay ministros de defensa, pero Holmes Trujillo tiene una larga trayectoria de servicio público como canciller y como ministro de Defensa, entre otras posiciones, además de embajador en representación de Colombia en otros lugares del mundo. Su muerte ha golpeado y está generando reacciones en las últimas horas por ese deceso inesperado. Se sabía que estaba en situación crítica, pero no se conocía el grado de la gravedad en la que se encontraba. Y tras la confirmación por parte de la familia, el presidente de Colombia, pero también cancilleres de diversos países del mundo y personas relevantes de la política latinoamericana y de Europa o otras zonas del mundo con América Latina han reaccionado lamentando su muerte, su deceso, como hemos visto en el programa que precede a este tiempo de análisis. Carmen Beatriz, me gustaría pediros, y comienzo contigo, una opinión para recordar a la figura de Holmes Trujillo, quien además, tengo que decirlo antes de darte la palabra, tuve siempre una relación extraordinaria con él, una bellísima persona, más allá de su responsabilidad política, un trato exquisito, elegante, con conocimiento de causa, un hombre de Estado que sabía mantener conversaciones en el off the record y en el on the record, a la altura de quien representaba a Colombia en la responsabilidad que tuviera como canciller en mi relación con él o como ministro de Defensa, y le guardo, la verdad, una extraordinaria memoria de esos momentos que compartimos, que no fueron muchos,
pero que sí dejaron una cierta huella por la impresión que generaba su personalidad, su conocimiento y su capacidad de representar al país en las circunstancias en las que se le pidiera. Carmen Beatriz. Sí, efectivamente, una pérdida muy lamentable, un referente sin duda en la política colombiana, pero también en la política colombiana extrafronteras, ¿no? En la geopolítica regional, en la política latinoamericana, un hombre también muy comprometido con el problema venezolano. Y sin duda este fallecimiento lo que hace es pues visibilizar más el tema de la pandemia y hacer ver la vulnerabilidad de todos, ¿no? O sea, muchas veces se piensa que a quienes están en el poder, pues, no les afecta o son menos vulnerables al flagelo del COVID y vemos que no es así, pues ataca sin distingos, ¿no? Y Colombia pues está sufriendo, creo que ya alcanzaron los 2 millones de casos, igual que varias sociedades latinoamericanas, ¿no? Esta tercera ola se está cebando particularmente con Latinoamérica, pareciera. Antoni. Sí, yo de Holmes Trujillo quiero destacar tres cosas, ¿no? La primera es que hay personas que son personas de partido, otras que son personas de Estado y otras que son personas globales, que tienen una influencia regional y global. Holmes Trujillo era una de esas personas por su capacidad política y por su vocación de servicio, ¿no? La segunda es que era una persona que además conocía bien Europa. Me parece, no, quiero recordar que fue con Uribe, que fue designado jefe de la misión de Colombia para la Unión Europea y alguien que estaba entre dos continentes y viendo un poco muy bien la geopolítica hispano-latinoamericana, ¿no? Y tercero, que hablaba muy bien, comentabas tú, Gustavo, que non y en off era alguien que se expresaba bien, que tenía una buena pedagogía política, seguramente fruto de su paso por la universidad, ¿no? Fue profesor de la Universidad del Rosario y creo que es una pérdida, como dice Carmen, muy dolorosa para la región, evidentemente para su familia y para todos los que quieren una mejor política basada en la buena política. Carmen, en la cuestión venezolana, que es una de las cuestiones que, rebasando las fronteras, si es que no se puede considerar la crisis venezolana como una cuestión interna en Colombia, pero vamos a considerarla como una cuestión externa, de relaciones exteriores. ¿Qué papel jugó, qué relevancia podemos destacar del liderazgo de Carlos Holmes Trujillo en su rol de canciller, impulsando el Grupo de Lima, apoyando el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, haciéndole frente al régimen de Maduro, lidiando con la cuestión de la frontera, la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad? ¿Qué destacarías? Sí, no, sin duda, un hombre muy comprometido con la causa venezolana, con el problema venezolano, muy frontal, muy duro, de la línea dura, digamos, y evidentemente una pérdida pues, para todos, ¿no? Es un hombre que, digamos, he leído notas muy sentidas de pésame, no solamente del presidente Duque, sino del presidente Santos y del presidente Uribe, ¿no? O sea, digamos que fue un hombre que incluso sus adversarios reconocieron en él o reconocen en él esa bonomía de la que tú hablabas y de un hombre que aún siendo duro, aún siendo frontal, era un hombre que buscaba honorable y que buscaba acuerdos y buscaba soluciones, ¿no? Sin duda, la figura de Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa de Colombia, que ocupó diversos cargos y que en las últimas horas ha fallecido, según ha comunicado su familia,
por cuenta de la COVID-19, una enfermedad que lo llevó a una hospitalización, primero con un tratamiento benigno, luego con una complicación respiratoria y que finalmente no ha conseguido superar. Lamentamos su muerte y recordamos su figura. Cambiamos de asunto. Ahora mismo son las 4:45 de la tarde en Suiza. En Davos se está llevando a cabo, en este caso de manera virtual, el Foro Económico Mundial. Un Foro Económico Mundial que está marcado por la pandemia, un Foro Económico Mundial que está marcado por la pandemia en su forma y en su fondo. En su forma porque es virtual, dado que no permite la congregación de personas en el espacio habitual, y en el fondo porque en esta 51ª reunión de este importante evento internacional de análisis geopolítico de los retos del mundo, sin duda la pandemia ocupa un lugar preeminente. Es en positivo. El planteamiento que hacen es el gran reinicio después de un 2020 catastrófico, desastroso por el impacto de la pandemia. Durante varios días, hasta el 29, se van a reunir esos líderes a través de las plataformas digitales para analizar, para exponer sus puntos de vista y para proponer soluciones. Antoni, ¿qué relevancia tiene este foro en este contexto con el aliciente de que es virtual y permite la participación de muchas más personas que en ediciones anteriores de presencia física? Bueno, este es una cita que congrega la élite económica del mundo y que tiene una gran influencia en los gobiernos y en la opinión pública global. La segunda cosa a destacar es que es una cita que continúa ya una reflexión que Davos, que el World Economic Forum, inició en las ediciones anteriores y en particular en el 2020, la edición del 2020, justo unas semanas antes de que la OMS declarara la pandemia por el COVID-19, que tiene que ver con la idea del capitalismo con propósito, capitalismo consciente. Todavía más con el año de la pandemia se ha hecho más evidente que nuestro sistema económico, el sistema capitalista, necesita no solo de ajustes, sino quizás de un reset, de un reinicio, de una reingeniería que permita relacionar desarrollo e igualdad de una manera mucho más clara, mucho más, profunda, mucho más justa. Y es muy importante que la élite económica del mundo entienda que el actual modelo no da para más y que necesitamos este gran reinicio. Esto es lo que se va a hablar en el 21. Continúa la reflexión del 20. La pandemia lo ha agudizado. La crisis sanitaria, pero también social y económica, y entre paréntesis política de la pandemia, hace todavía mucho más evidente, todavía mucho más relevante, todavía mucho más importante esta cita, y esperamos grandes conclusiones que se puedan bajar a la práctica y que cambien la idea central en el liderazgo económico, que para mí sería la siguiente. Ya no es posible tener éxito en el mercado cuando uno no tiene compromiso en la sociedad. Ya no es posible tener liderazgo económico en un mercado si uno no tiene además liderazgo y reputación en la sociedad. Si este desplazamiento mercado-sociedad creo que es lo que marca y caracteriza esta nueva década del capitalismo con propósito, del capitalismo consciente, que ahora en Davos 21 se va a poner, a prueba con este evento. Carmen. Sí, escuchando con mucha atención a Anthony, ¿no? No sé si estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en sus enunciados y en lo idealista que suena. Sin embargo, no estoy segura de que este reinicio que se está dando en Davos sea en ese sentido, o sea, porque el reinicio es que post pandemia es como un restart, ¿no? En el sentido del restart de las computadoras, ¿no? Y a veces cuando hacemos un restart aparece todo lo que teníamos, pero a veces se pierden cosas, ¿no? Y yo creo que en este restart post pandemia es posible que se estén perdiendo cosas. Me llamó mucho la atención del día de ayer, del gran, la
sesión inaugural de Davos, que justamente fuese inaugurada por China, ¿no? Y China allí en Davos pues expuso y ofreció con orgullo y sin ningún tapujo, digamos, lo que considera el modelo alternativo a la democracia liberal y a los valores occidentales. Y no necesariamente es una democracia más social, ojo, porque el capitalismo en el modelo chino es incuestionable, y el capitalismo es asumido como consenso, pero las libertades individuales no. En ese sentido, el modelo alternativo implica capitalismo a tope, incluyendo el capitalismo, lo que se ha venido llamando el capitalismo de datos y lo que se ha venido llamando el surveillance state, el estado vigilante. Yo creo que el añadido que se le está poniendo al capitalismo no precisamente es el añadido social, que sería lo deseable, sino es el añadido del control social, que es otra cosa muy distinta, ¿no? Y creo que allí es donde hay que poner las alertas o las alarmas, ¿no? Interesante, y haces referencia a Xi Jinping, que tomó la palabra precisamente en ese Foro Económico Mundial, Antoni, y las palabras de Xi Jinping fueron de advertencia a un Estados Unidos que temen, o al menos así lo interpretan los analistas, que se deduce de las palabras del presidente chino, del inicio de una nueva, dicen, guerra fría. Esa alegoría de esa competencia en los años 60 y 70 del siglo pasado entre la extinta Unión Soviética y Estados Unidos, en las que competían por el control del mundo, con intermediarios, países a los que se apoyaban diversas facciones de manera indirecta y que nunca llegaron a enfrentarse, más allá de la crisis de los misiles, que supuso el punto más cercano de un conflicto entre ambos, pero que utilizaban países con conflictos internos en los que cada grupo político apoyaba esas facciones. Bueno, lo que dice ahora Xi Jinping es que eso se podría reeditar con un Joe Biden que podría mantener, y eso es lo que temen, la política agresiva de Donald Trump en contra de China. Una China que es acusada por la comunidad internacional, por cierto, de prácticas en el sector comercial que no respetan a los derechos humanos, las prácticas medioambientales deseadas, los estándares medioambientales o los derechos de los trabajadores. Y dice el presidente chino Xi Jinping que unir a todos esos países con el liderazgo de Biden, dice, crear clanes e iniciar una nueva guerra fría, y esto es textual, rechazar, amenazar o intimidar a los otros, solo llevará al mundo a la división. Antoni, ¿estamos a puertas de una guerra fría? No lo creo. Creo más bien que estamos frente a un momento decisivo en donde las grandes potencias saben los límites de la confrontación y de la rivalidad extrema. Y la pandemia deja a todos muy tocados y muy lesionados, y también deja muy evidente la necesidad de que no hay futuro individual ni nacional, sino hay futuro colectivo y global. Y me parece que la pandemia nos deja una secuela trágica en vidas y en lesiones sociales, sanitarias, económicas, pero también nos deja lecciones éticas y morales respecto a la necesidad de la cooperación y de la colaboración multilateral. Habéis hablado del discurso de Xi Jinping, donde, y cito literalmente, hablaba de que ningún problema puede ser abordado por un solo país y debemos de procurar una estrategia global para salir de los retos globales, y la idea de que el fuerte no debe imponerse al débil y el multilateralismo no debe usarse para esos fines, ¿no? Pero yo quería destacar que en esta cita de Davos, a pesar de la enorme relevancia que tiene los discursos de los líderes políticos, Xi Jinping, el presidente Sánchez, el español, el presidente de Ruanda, en fin, el primer ministro de Bélgica, que todos ya han tenido intervención ayer, quiero destacar también, sobre todo, las voces de los líderes empresariales. Yo creo que es muy esperanzador escuchar, por ejemplo, al director ejecutivo de Coca-Cola hablando de cómo tiene que contribuir al pacto social la compañía, o al presidente y fundador y director ejecutivo del World Economic Forum, Klaus Schwab,
diciendo que que los gobiernos deben de comprometerse junto con las empresas a algo que vaya mucho más allá de la cuestión del bienestar, sino a hablar de justicia social. En fin, no son solo maquillajes verbales, creo, son reflexiones nuevas, profundas, de transformación. En ese sentido, a pesar de las dificultades, tiendo a verlo como muy positiva esta cita y sobre todo estas primeras intervenciones. Veremos qué da el día de hoy y también en las jornadas siguientes. Cerramos con tu opinión, Carmen. ¿Guerra fría? Sí, muy, muy interesante. Creo que el presidente chino aludió a un tema que es ineludible, que es el multilateralismo, ¿no? Apela al multilateralismo y creo que es evidente, y él lo plantea así muy claro, que debe evitarse la guerra fría, porque la guerra fría te lleva a la posibilidad muy clara de la guerra caliente, ¿no? Digamos, lo más temible no es la guerra fría precisamente, sino la guerra caliente. Y creo que hay conciencia en China y hay conciencia en el Occidente de la necesidad de un acuerdo y el multilateralismo es una realidad porque es una realidad económica, ¿no? O sea, cuando se arman las instituciones globales que rigen el mundo de hoy y que se armaron tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era un país tremendamente poderoso en términos financieros, en términos económicos tenía unos excedentes enormes y un gran porcentaje del producto de todo el mundo, digamos, del Producto Interno Global. Hoy en día eso ha cambiado de una manera importante y Davos está orientado a eso. O sea, este Davos del año 21, del siglo XXI, ve muy claramente que el Oriente o las economías orientales y la prosperidad de las economías orientales, China, pero no solamente China, también Singapur, por ejemplo, donde se va a celebrar la continuación de Davos, si es que la pandemia lo permite, pero son economías muy importantes que ya están acumulando la mitad del producto de todo el mundo. Del producto global, ¿no? Entonces, digamos, el multilateralismo en esos términos económicos es una realidad y es una realidad la necesidad de acuerdos, pero yo creo que lo que está en juego es, evidentemente, esto pone en juego el imperio o el imperialismo norteamericano en términos de poderío económico. Ahora, el poderío norteamericano, digamos, el principal producto de exportación de ese imperio, su principal imposición cultural después de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente la democracia, o la democracia liberal. Y este reto al imperio norteamericano, creo que precisamente es la democracia liberal lo que está en juego también, ¿no? Creo que esos son los bemoles, digamos, de este llamado a evitar la Guerra Fría. Eso, en el fondo, es ese reto al imperio lo que está en juego, pero también el reto a la democracia, como la conocemos. Los bemoles que afectan a esas conversaciones del World Economic Forum. Un World Economic Forum que comenzó de manera virtual, como decimos, con dos grandes temas sobre la mesa: la recuperación económica en este 2021 y el reto del cambio climático sobre la mesa, que preocupa y ocupa a los líderes mundiales en ese foro que lleva por título El Gran Reinicio este 2021. Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa en NTN 24. Ya regresamos con Club de Prensa. Entrevistas, curiosidades, encuestas y lo mejor de nuestros contenidos con inmediatez en sus dispositivos. Comente, comparta y conéctese con nuestras noticias.
El debate es el camino para tener una visión más completa, contrastar, confrontar opiniones desde ángulos diferentes. Eso nos ofrece la posibilidad de enriquecer nuestro propio punto de vista y tal vez con más argumentos llegar a conclusiones más sólidas. Zoom a la noticia con Andrea Bernal, lunes a viernes, 3 de la tarde en Bogotá, Lima y Quito. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. @NTN24 en Instagram. Contenido informativo veraz e inmediato, en un lenguaje claro y sencillo. Videos, fotos, gráficos, citas, infografías y avances de nuestra programación. Síganos en @NTN24 y conéctese con nuestras noticias. La pasión, la emoción y el debate se viven dentro y fuera de las canchas. Los resultados y el análisis, las entrevistas a los protagonistas y la polémica. Todos los días 60 minutos de pasión, emoción y debate con todo el deporte mundial. Nuestra Teledeporte, sábados y domingos 8 de la noche, hora del este en Estados Unidos. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. Nuestro mundo, nuestras noticias. Un podcast informativo de NTN24. Escuche a diario el resumen de lo que pasa en el mundo y por qué. Análisis de expertos internacionales y voces que generan opinión. Suscríbase a través de Apple, Spotify, iHeartRadio o en su plataforma de podcast favorita. NTN24, el canal de las Américas. Para tener una visión global de todo lo que sucede a nuestro alrededor, Hay que conocer en detalle cada pieza del rompecabezas. Desde Alemania a Chile, desde los Estados Unidos a Rusia. nuestras cadenas aliadas nos presentan una visión particular de cada una de su región. Visión Global, sábados y domingos 9 de la mañana, hora del este en Estados Unidos. Nuestro mundo. Nuestra información. Nuestra vida. Noticias, entrevistas, señal en vivo. La información internacional en un solo lugar. NTN24.com. Lo que está pasando y es de interés para los latinos en el mundo. En un portal intuitivo y adaptado a cualquier dispositivo. Ingrese a NTN24.com y conéctese con nuestras noticias. Cada día más mujeres son determinantes en la construcción de un mundo mejor. Sus aportes son inspiradores, abren caminos. Sus aportes permiten convertir en realidad los sueños. Son, en estricto... Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa, hoy con las opiniones desde Buenos Aires, en Argentina, del consultor de comunicación política y director de Ideograma, Antoni Gutiérrez Rubí, y también desde la ciudad de Bilbao, al norte de España, magnífica ciudad, también Buenos Aires, pero me cautiva Bilbao, con Carmen Beatriz Fernández, que es profesora de la Universidad de Navarra y consultora política en Data Strategia. Vamos a hablar de otras cuestiones de esta actualidad. En las últimas horas, ayer lo conversábamos, el presidente de México ha mantenido conversaciones con Vladimir Putin, el presidente ruso. Una conversación que muestra la voluntad de la diplomacia mexicana, y particularmente de Andrés Manuel López Obrador, de buscar una proximidad, una relación más estrecha con Rusia. Se acordaron el envío de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 a México. Da la casualidad, Antoni, que estando tú en Argentina, Argentina es otro de los países que recibe esa vacuna, esa Sputnik 5, y que el presidente Alberto Fernández ya se vacunó con la misma hace tan solo unos días. Vamos a hablar de la opción o de la proximidad de AMLO con Rusia. ¿Qué tenemos que interpretar? ¿Cómo podemos leer que con el cambio de gobierno en la Casa Blanca, si es que se puede hacer ese análisis, ahora AMLO busca la proximidad con Putin? Bueno, lo que podemos interpretar es que AMLO quiere dirigir México no como un país más cualquiera, entre comillas, latinoamericano, sino como un país con una potencia regional, pero que quiere hablar y relacionarse con las grandes potencias del mundo de tú a tú. Y también es una señal para los Estados Unidos
en relación no solamente con la frontera, sino con los enormes intereses cruzados que hay entre Estados Unidos y México, para que la nueva administración no tenga ni tentación de revisar aquellos acuerdos que han beneficiado a México en términos económicos, ni desplazar a México de la centralidad que ha tenido la administración de Donald Trump anteriormente. AMLO siempre se mueve con un código de señales muy binario, a favor, en contra, pero también muy claro, muy código básico, pero previsible y clarificador en las relaciones geopolíticas, y creo que está dando sus señales de entender la relación bilateral con los Estados Unidos desde la autonomía, desde la independencia, pero también desde la fortaleza de México y de la importancia que tiene México para los Estados Unidos. Carmen, ¿cuál es tu lectura? Sí, interesante lectura de Anthony, sí. Fíjate, lo completo, estoy básicamente de acuerdo, y lo completo con la observación de que en realidad AMLO, pese a un discurso y una retórica muy confrontacional, AMLO siempre se llevó muy bien con Trump. Y fueron extraños compañeros de cama, como se dice, y como sucede frecuentemente en la política con personalidades que en teoría son polos opuestos, pero la realidad es que ambos se sentían muy cómodos el uno con el otro y sentían que sus respectivos espacios políticos y sus respectivos espacios de poder estaban muy cómodos definidos en esa amigable confrontación, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que esta comunicación o estas relaciones o esta amistosa intercambio sanitario en la oferta de compras de vacunas sí puede ser, como Anthony señala, un mensaje a Biden, ¿no? Un mensaje a Biden de cautela conmigo, ojo conmigo, ¿no? No son tiempos nada fáciles, 24 millones de dosis, que todavía no había leído la noticia, pero 24 millones de dosis son muchas dosis, ¿no? Particularmente cuando estamos viendo todas las complicaciones, las enormes complicaciones logísticas que viene acarreando la puesta en marcha de la vacuna, ¿no? Al menos lo que estamos viendo en España y lo que estamos viendo en Europa. Pero sí, tiempos complicados para todos, tiempos complicados incluso para Putin. Creo que está en una coyuntura donde no se había visto en muchos años, ¿no? O probablemente nunca había visto una coyuntura en un país que responde con tanta fuerza a unos llamados a protesta. Eso no estaba acostumbrado Putin a verlo, ¿no? Sí, interesante esa relación y esa apuesta. Me pregunto si con una presidencia de Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador hubiese dado ese paso, se hubiera aproximado a Vladimir Putin como lo ha hecho en las últimas horas. Es interesante el análisis, habrá que ver cómo evoluciona, porque AMLO está sacando pecho y marcando terreno por esa relación que tuvo con Andrés Manuel López Obrador y una cierta relación tumultuosa que se espera que tenga con Biden. Lo hemos visto en los últimos meses de diversos desencuentros con personas vinculadas a la administración hoy, entonces, candidato Biden. Hablemos de Europa. Ambos conocen bien la realidad europea, viven habitualmente en España ambos. En las últimas horas hemos visto nuevas manifestaciones. No es la primera vez que hay ciudadanos españoles, no son muchos, pero son constantes, que salen a las calles para protestar, dicen, y textualmente lo leo, contra el engaño del coronavirus. Parece que los datos, el colapso de los sistemas sanitarios no son suficientes. Y lo que pasa en España no es único en España. Hay otros países europeos que están viendo protestas en contra de esas restricciones a la movilidad y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Carmen, ¿dónde está el límite entre violar esos derechos fundamentales de los ciudadanos, la libertad de movimiento y la de preservar algo que es un bien público, que es el de la salud para hacer frente a la pandemia del coronavirus?
Sí, qué pregunta tan complicada me haces, ¿no? Porque la verdad es muy difícil de responder, ¿no? Es un equilibrio muy sinuoso, ¿no? Muy difícil de lograr, ¿no? La pandemia ha potenciado, como tú bien dices, probablemente no en una mayoría, pero sí en minorías significativas, la apuesta por las explicaciones bizarras, ¿no? Quizás el hecho esa percepción psicológica de que estamos viviendo una situación tan impensable hace apenas un año, que eso nos ha hecho proclives o ha hecho proclive a mucha gente a creerse cualquier explicación alternativa. Es decir, si la pandemia está haciendo realidad los peores capítulos o los capítulos más aterradores de Black Mirror, ¿no? De una serie como Black Mirror, es posible creernos cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ha aumentado la credibilidad por todas las teorías conspirativas y por todas las explicaciones sobrenaturales y alejadas del conocimiento científico. Eso pues está pasando, ¿no? En el caso español, en una clara minoría, pero no, aún así sigue siendo preocupante, ¿no? Es interesante. Esa serie, Black Mirror, que es una producción de la BBC, utiliza el reto de las tecnologías y cómo marcan nuestra vida, y a través de una serie de historias cortas, que la encuentran en Netflix, historias cortas, plantea los retos de cómo interactuamos los humanos y la sociedad con esas tecnologías y cómo nos dejamos absorber o cómo entran en nuestras vidas y nos acaban de alguna u otra manera manipulando, tal vez sin darnos cuenta, pero sí son para reflexionar hasta qué punto nos convertimos en adictos, en servidores de esas tecnologías y de esas plataformas. Una noticia que también viene de Europa, la renuncia del primer ministro italiano Giuseppe Conte, en un periodo de incertidumbre al que Italia, Antoni, ya nos tiene acostumbrados. Sí, es una renuncia táctica, parece. Porque su objetivo es ganar tiempo para poder presentarse de nuevo a intentar conseguir una mayoría. Es decir, renuncia, pero no cede y no se da por derrotado, ¿no? Italia es un país en donde por mucho tiempo la política ha ido por un lado y la economía y la vida ha ido por otro. Como si no hubiera una relación entre lo que pasa en la política y lo que pasa en la vida cotidiana, ¿no? Y eso todavía sigue formando parte de la excepcionalidad y del laboratorio permanente de la política italiana. Pero en este caso estamos frente a una renuncia en un momento también de ruptura de la mayoría, de la cohesión gubernamental que tenía anterior, y de un líder que ha hecho frente a la pandemia, al menos en la primera parte de la pandemia, con unos niveles de aprobación popular muy altos. Por lo tanto, Conte, ese tecnócrata gris, esa persona, digamos, quizás sin un destello muy especial, ha conseguido mostrarse frente a la opinión pública italiana y también europea y global como alguien fiable y previsible, con un liderazgo moral importante también en su país. Veremos si este amago de renuncia con la pretensión de volverse a presentar consigue el éxito Conte con esta maniobra. En cualquier caso, con la presidencia y con el liderazgo de Conte, Italia ha recuperado una solvencia en la política europea muy relevante y a la altura del tamaño y de la responsabilidad de este país. Veremos las próximas 48 horas, que son decisivas para saber si Conte sigue o si finalmente esta renuncia ha sido el anticipo de una derrota. Carmen, con tu opinión cerramos. Sí, fíjate, las tragedias, cuando son bien aprovechadas, pueden repotenciar a los gobiernos, ¿no? Y la coyuntura de la pandemia
como dice Anthony, ha fortalecido a Conte porque le ha permitido la justificación para gobernar por decreto, ¿no? Y eso ha hecho que la política italiana, que es tan complicada y tan diversa, tan fragmentada, haya podido tomar decisiones y responder favorablemente a la pandemia. Eso es por el lado bueno, pero ahora por el lado malo, digamos, ese gobernar por decreto ha llevado al rechazo por parte de distintos factores de la coalición de gobierno y de la oposición, ¿no? Porque en Italia, digamos, la inestabilidad es la norma y la fragilidad de los acuerdos políticos. Entonces, por una condición ya estructural, digamos, o sea, desde que desapareció la democracia cristiana, se produjo esa fragmentación en múltiples trozos, en múltiples partidos, y esa gran fragilidad de los gobiernos y de las coaliciones. Entonces, efectivamente, tal como dice Anthony, ¿no? Vamos a ver en las próximas horas si esto conduce a una nueva formación de gobierno bajo la tutela, bajo la cabeza de Conte, o lleva a una celebración de elecciones anticipadas, ¿no? Sí, tres opciones destaca la prensa europea hoy con esa renuncia estratégica, como decía Antoni, y con el análisis de Carmen. La primera es que Conte sea capaz de formar una nueva mayoría que le dé solidez para que pueda avanzar en sus propuestas políticas. La segunda, un gobierno de unidad nacional liderado por otra figura que reúna un mayor consenso. O la tercera, la convocatoria de unas nuevas elecciones. Italia y su realidad política, como decía al principio, siempre cambiante. Esto es Club de Prensa, hoy con Antoni Gutiérrez Rubí y con Carmen Beatriz Fernández. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Y aquí las podemos conocer mejor. Mujeres de Ataque, con Juan Lozán, domingos 6:30 de la tarde, hora del este en Estados Unidos. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. @NTN24 en Instagram. Contenido informativo veraz e inmediato, en un lenguaje claro y sencillo. Videos, fotos, gráficos, citas, infografías y avances de nuestra programación. Síganos en @NTN24 y conéctese con nuestras noticias. Desde cualquier lugar, a cualquier hora, a través de cualquier dispositivo. Los latinos del mundo estamos conectados con la información que nos interesa. A través de la plataforma digital de NTN24. Nuestras noticias, nuestras historias, nuestro mundo, donde estés, aquí y ahora. NTN24.com. Este es el mundo, esta es la información, esto es la vida. Noticias, entrevistas, señal en vivo. La información internacional en un solo lugar. NTN24.com. Lo que está pasando y es de interés para los latinos en el mundo. En un portal intuitivo y adaptado a cualquier dispositivo. Ingrese a NTN24.com y conéctese con nuestras noticias. El análisis de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. ¿Por qué hacen lo que hacen? Los gobiernos son más controvertidos del continente. Un acercamiento a los hechos del día que son noticia, pero con las voces y las opiniones que de verdad importan. La tarde fin de semana con Carlos Sánchez. Sábados y domingos 5 p.m. en Caracas, Venezuela. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. NTN24 en Facebook, un fanpage donde puede hacer parte de las noticias, información de último minuto, artículos de interés, entrevistas, curiosidades, encuestas y lo mejor de nuestros contenidos, con inmediatez en sus dispositivos. Comente, comparta y conéctese con nuestras noticias. La información nace, crece, evoluciona. Cada hora, en 5 minutos, con poder de síntesis, te damos la información clave para refrescar de una forma ágil y amena la agenda noticiosa del día. Titulares de la hora, todos los días. Actualizaciones permanentes en nuestra programación. Nuestro mundo, nuestra información. Nuestra vida.
Nuestro mundo, nuestras noticias. Un podcast informativo de NTN 24. Escuche a diario el resumen de lo que pasa en el mundo y por qué. Obtienes la visión más completa de la noticia. Eso es La Noche, la suma de todos los ángulos posibles para profundizar al máximo en la noticia. Más allá del cómo, cuándo y dónde, al terminar el día también buscamos el por qué y el para qué. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, lunes a viernes 6 p.m. en Bogotá, Lima y Quito. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. Noticias, entrevistas, señal en vivo. La información internacional en un solo lugar. NTN24.com. Lo que está pasando y es de interés para los latinos en el mundo. En un portal intuitivo y adaptado a cualquier dispositivo. Ingrese a NTN24.com y conéctese con nuestras noticias. En momentos predecibles. Estamos presentes como equipo. Para realizar el trabajo de informarte. En momentos impredecibles. Nos movemos contrarreloj para llegar al lugar de la noticia e informarte. En momentos excepcionales e inesperados que cambian la historia de la humanidad. Nuestro equipo une sus fuerzas. Como profesionales y humanos. Para, en medio de la incertidumbre mundial, informarte. Somos el equipo NTN24. Nuestra misión es informar. NTN 24, el canal de las Américas. @NTN 24 en Twitter. Información minuto a minuto donde ocurra. Participe en nuestras encuestas y conozca lo que es tendencia. Síganos, opine, interactúe con nosotros mientras reportamos los hechos que cambian el mundo. @NTN 24. Conéctese con nuestras noticias. Lunes a viernes 8 a.m. hora del este en Estados Unidos. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. Nuestro mundo, nuestras noticias. Un podcast informativo de NTN. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa, hoy con las opiniones de Carmen Beatriz Fernández desde Bilbao, en España. Ella es profesora de la Universidad de Navarra. Y también con Antonio Gutiérrez Rubí, que es consultor de comunicación estratégica y director de Ideograma, desde, en este caso, Buenos Aires, en Argentina. Carmen, hay una entrevista hoy que nos vuelve a poner sobre la mesa la reflexión sobre el rol de los medios de comunicación. La entrevista me ha llamado la atención porque se deriva de la publicación de un libro de un periodista de la publicación, prestigiosa publicación estadounidense The New Yorker. El autor es Andrew Marantz, el protagonista de esa entrevista, y es autor del libro Antisocial, que para los que les interesen está publicado por Captain Swing. La reflexión que hace es que en los últimos 4 años la polarización política tiene diversos responsables. Miren qué interesante. Responsabiliza y dice que los ultras, los radicales, la ultraderecha o también los movimientos de izquierda radical han contribuido a esa polarización. Pero introduce 2 sujetos que me parecen importantes para la reflexión en este tiempo de análisis. El primero es Silicon Valley. El periodista dice, son guardianes de la información, pero no asumen su responsabilidad. Canalizan lo que pasa, permiten que la gente exprese, que se difundan noticias falsas, pero se lavan las manos como Poncio Pilato. Y este me parece interesante, no lo había visto con estos ojos, el periodismo convencional, que dice, se deja arrastrar por el peligroso juego de la viralidad, distribuyendo y haciendo caso a cualquier mensaje que publique un mandatario o un líder de un movimiento radical y amplificándolo simplemente por el hecho de describir lo que pasa y no filtrarlo. ¿Cómo lo ves?
Sí, muy interesante, muy interesante. Y creo que sobre este tema ya hablamos en una ocasión anteriormente nosotros, ¿no? Sí, porque el problema de la viralidad es el problema que, a ver, siempre vamos buscando cosas que llamen la atención, porque eso las hace virales, pero también lo que llama la atención muchas veces es lo más extraordinario y lo más radical, ¿no? Y en ese sentido puede estar la búsqueda constante por el clic, la economía del clic, ¿no? Y esa obsesión por los clics puede estar llevando a que polaricemos, ¿no? Y que los medios contribuyan a la polarización, queriéndolo o sin quererlo, ¿no? Y es parte de la reflexión, y creo que toda esta laraca que hubo en días recientes, o justo antes de la toma de posesión del presidente Biden en relación al cierre de la cuenta de Trump, ha hecho que la reflexión sobre el tema de la responsabilidad de las plataformas se ponga sobre el tapete y se preste o se abra la discusión, una discusión que es muy importante para los tiempos que corren, pero también para redefinir las reglas del juego, ¿no? La discusión de si las plataformas deben tomar estas decisiones por su cuenta o debe haber una suerte de tribunales o de tribunales multiterritoriales que sean los que tomen la decisión. Ese dilema no está claro, ¿no? La postura de Angela Merkel es precisamente que debe ser un tribunal el que tome las decisiones. Sin embargo, eso nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Qué tribunal? Evidentemente no debe ser un tribunal norteamericano quien decida en asuntos extraterritoriales, pero tampoco deben ser quizás tribunales en países sin separación real de poderes que decidan a quién se les suprimen y a quién no las cuentas, ¿no? Porque eso nos lleva al ejercicio de la censura y a la eliminación muy fácil de los canales de los adversarios políticos, ¿no? Entonces, digamos que es una discusión muy pertinente, y es una discusión que debe darse globalmente y para la cual todavía no tenemos soluciones, ¿no? Antoni, se me fue el tiempo, tengo 40 segundos, ayúdame con la brevedad, sé que es un tema que te apasiona. Adelante. Bueno, creo que los medios obtenían la atención en base a la calidad de la información y ahora estamos al revés. Los medios están buscando la atención y a veces a costa de la calidad de la información, y esta es la tensión que tenemos que resolver adecuadamente, porque medios de comunicación de calidad son imprescindibles para una democracia de calidad. Esto es Club de Prensa en NTN 24. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Nuestra información, nuestra vida. NTN 24 en Facebook, un fanpage donde puede hacer